Comenzamos el programa y le doy la bienvenida a nuestro equipo, por supuesto, sin antes dejar de mencionar que Joaquín Pinasco se ha tomado unos días de descanso, pero hay un equipo que nos va a acompañar durante el día de hoy. Está David Miazo. ¿Cómo estás, David? Muy bien, muy bien. Un gusto estar con ustedes y recibirlo a César también. Sí, un placer enorme. César Charro Tapia, querido, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Dani, David, un gusto. Gracias por la invitación. Primeros temas para empezar a repasar lo que vamos a charlar en el programa, David. Yo voy a mostrar dos cosas. La primera, derechos de exportación. Dos datos, dos gráficos que resaltaron en las presentaciones que hicieron las instituciones en la Cámara de Diputados. Y el segundo, optimismo entre los productores agropecuarios. Vamos a ver la encuesta SEA de CREA que releva entre una gran cantidad de empresarios agropecuarios y asesores. Vamos a ver que hay optimismo tanto en agricultura como en ganadería. Mirá, va cambiando ese índice, porque lo viene midiendo se mide cada 4 meses. Cada 4 meses, claro, es cuatrimestral. Y ahí se va viendo un poco el termómetro de lo que piensa un productor, de lo que piensa un ganadero, y eso es fundamental porque a partir de ahí se genera la decisión de inversión. Sí, las decisiones de siembra, las decisiones de inversión. Ahora, una de las cosas que vamos a ver justamente son las expectativas respecto a el trigo, que es el cultivo que se viene hacia adelante. Sí. Porque además cada una de las entidades tiene, además de su presidente y distintas autoridades, tiene ciertos especialistas que se han enfocado en el tema retenciones o son analistas económicos que están muy preparados para discutir y para debatir esto, ¿no? Exactamente, porque recordemos fue una reunión informativa. En las reuniones informativas los diputados invitan a los actores del tema que se esté tratando a exponer. Expuso Sociedad Rural Argentina, CRA, Coninagro, Federación Agraria, que es la mesa de enlace, más Barbechando, FADA y CREA. Claro. Son las 8, 7 u 8, me perdí la cuenta, instituciones que expusieron. Y acá es lo que te traigo. El mapa del mundo. Claro, te traje dos gráficos que se mostraron en esa reunión, en este caso que los mostró FADA, que me parecían muy interesantes para complementar esta discusión. A ver. Y para poner, pues si no siempre hablamos de retención, el productor, cuánto significa para el Estado, qué sé yo, para ponerlos en términos internacionales. Sí, sí. Esta es una información que produce el Banco Mundial, que mide cuánto representa de la recaudación tributaria los derechos de exportación en cada uno de los países. Argentina está en rojo. Los que están en rojo son los que representan más del 10%. ¿Quiénes son los países donde representa más del 10%? Argentina, Costa de Marfil, que si les preguntaba seguramente no sabían dónde andaba. Un país que, agrego un dato entre paréntesis, en un momento incluso con miles de discusiones internas, decidió solamente usar productos biológicos, orgánicos y producir sin agroquímicos, y le fue muy mal. Bueno, y te sumo algo. Todos estos países que vamos a nombrar, excepto Argentina, no son exportadores de productos agropecuarios. Claro. En general son exportadores de productos energéticos o de productos minerales. Claro. Entonces, compartimos podio a nivel internacional con Costa de Marfil, Bielorrusia, Kazajistán e Islas Salomón. Y los que están en amarillo son los que representan entre 1 y 10%. Okay. Que ahí el más relevante es Rusia y algunos que los otros colores casi no los llegamos a ver de tan chiquititos que son los países. Que Rusia sí es exportador de trigo y lo usa bastante desde una perspectiva geopolítica. Pero con esto te quería mostrar. Argentina es el único caso, es uno de los pocos casos a nivel internacional donde los derechos de exportación son relevantes para las cuentas fiscales y en general son exportadores de energía o de minería. Que además empiezan a cobrar una importancia muy grande. Yo recién mencionaba, por ejemplo, el tema de lo que dijo la secretaria de Agricultura de Estados Unidos sobre el tema de la carne. Y pensando en la exportación de carne, siendo quizá un frigorífico hoy por hoy, vos tenés, por un lado, bueno, hay una cuota de carne que le vendemos a Estados Unidos, pero lo que se vende por fuera de esa cuota, 26% de arancel. Después le podés sumar el 10%, que es lo que el mundo está respirando hoy por hoy, si bien están en pausa, pero el mundo sigue respirando un arancel extra que pondría Trump del 10%, y después de eso le tenés que sumar tus propios derechos de exportación, que en el caso de la carne hoy por hoy siguen siendo 6,75. Exactamente. Entonces, los derechos de exportación gravitan y fuerte. El mundo habla de este tipo de aranceles también. Bueno, y de vos hecho, vos te pegás un tiro en el pie. El mundo está discutiendo cuánto arancel le pone a las importaciones y nosotros le cobramos un impuesto a las exportaciones. Claro. Es lo que está diciendo vos. Exactamente. Por los dos lados. Claro, cuando uno piensa en retenciones está haciendo exactamente lo inverso a lo que el mundo está tratando de hacer. Exactamente. Parece increíble. Parece increíble. Pero está bueno explicarlo así, en este contexto y en esta dinámica donde todo el mundo habla de aranceles, de Trump, bueno, del proteccionismo, etcétera. ¿Qué rol tiene un impuesto o un derecho de exportación como tenemos nosotros, que tiene un peso tan fuerte
en las ventas al exterior, cuando somos agroalimentarios por Sí, excelencia. el 60% de las exportaciones Claro. viene del agro. Hay un Y ahora segundo- vamos a otro gráfico también que mostró Fada en la reunión de diputados que va en este mismo sentido. A ver, Los principales exportadores agropecuarios del mundo: Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Ucrania, Rusia. ¿Quiénes de ellos tienen cero retenciones, cero restricciones a las exportaciones, que por suerte Argentina Claro. ya no tiene, pero desde hace un año, y $1 que a partir del lunes recién esperemos que tengamos, ¿no? está muy bien. Fíjate, todos cumplen estas tres condiciones. Todos. Hasta Ucrania, que está en guerra, excepto Rusia, decíamos recién, con derechos de exportación. O sea que todos los países exportadores agropecuarios relevantes del Claro. mundo no tienen retenciones, no tienen intervenciones, no tienen brecha cambiaria. El único que sí tenía restricciones ya se había eliminado, y ahora cepo, vamos a ver a partir del lunes, es Argentina, ¿no? En un momento tuvimos las 3 cruces rojas. Y hasta diciembre del Claro. 23 tuvimos las Exacto. 3 cruces en roja. Exacto. De diciembre del 23, restricciones en amarillo positivo, y $1 a partir de este lunes. Claro. Y bueno, quedan las retenciones como tema pendiente. Esto simplemente me pareció interesante mostrarlo, porque muchas veces decimos, ¿cómo va a ser Argentina para vivir sin retenciones? Claro. ¿Cómo va a ser el Estado para financiarse? Bueno, es la normalidad en el mundo, y en países como Paraguay, Brasil, Uruguay, la propia Ucrania, la propia Rusia, que no es que tengan muchos problemas económicos más leves que los de Argentina, Claro. o problemas socioeconómicos mucho más leves que los de Argentina. Y eso también se verifica en cómo creció el PBI per cápita en los últimos 30 años. No solo depende de esto, sino de una multiplicidad de factores económicos, pero Argentina, de todos estos, fue lejos el que menos creció. Increíble. Me quedo pensando en esas cruces rojas y el que más cercano teníamos era Rusia, un país que además tiene un montón de cuestionamientos Claro, desde el punto claro. de vista de su líder, Vladimir Putin. Así que es muy interesante este gráfico. Ojalá estemos pronto con las tildes verdes. O en camino, ¿no? por lo O menos. en camino, por Pero lo bueno, menos. por eso me pareció interesante Tal mostrar cual. estas dos cosas, porque siempre, si no, nos quedamos pensando en lo interno, en lo nuestro, Claro. en si funciona o no funciona, y esto nos daba algún panorama de qué pasa en el resto del mundo. Nosotros. Exactamente. Estamos- Y bueno, ahora estamos en plena cosecha de maíz y soja, Sí. y el productor está pensando en la siembra de los cultivos de invierno, que arranca ahora a Exactamente. medida que entra el invierno, y el cultivo central en el invierno es el trigo. Y vamos a irnos a la encuesta CEA, que es una encuesta que hace CREA entre algo más de 1.690, si no me equivoco, productores y más de 200 asesores. ¿Qué están viendo? ¿Qué les dio esta encuesta? La mayor proporción, desde que hacen la encuesta entre los empresarios CREA, entre los productores CREA, de intención de siembra de cultivos de invierno, principalmente trigo. Ok. Le respondieron que el 33% está pensando hacer cultivos de invierno, cuando en la encuesta pasada, del año pasado, de este mismo momento del año pasado, daba 30% y lo real terminó siendo 26%. Entonces, este es el dato. Buen nivel de intención de siembra de trigo, un buen dato que viene de la mano del clima, de buenos niveles de agua en el suelo. Así que, buen dato por Buen este dato. lado. Vamos a la próxima. Vamos a la próxima, las expectativas de los productores. Los productores están optimistas. En este caso vamos a ir a los productores agrícolas. El 48% cree que el resultado económico de su producción va a estar por encima que de la campaña previa. O sea, los productores están optimistas de que su resultado va a ser bueno, y lo que es precio, solamente el 17% piensa que va a estar por encima, el 63% piensa que el precio se va a mantener sin variaciones. Así que, buen dato, productores optimistas. Última página. Última es sobre el sector ganadero, Sí. donde también se repiten los datos, no necesariamente los porcentajes, pero los productores también se muestran optimistas en el sector ganadero. Bueno, bien, buenas noticias. Buenas noticias. Buenas expectativas, Buenas por lo menos. expectativas, Ahí está, exactamente. exactamente. Gracias, David. Un Muchas gusto. gracias.